Muy buenas noches, bienvenidos a Sapiens. Esta es una extensión del Centro de Pensamiento Libre para la Sociedad. El día de hoy tenemos una dinámica muy especial y es lo relacionado con la paz desde la vista de la neurociencia. El objetivo de la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular las emociones, pensamientos y conductas y funciones corporales básicas, incluida la respiración, mantener el latido del corazón. Los neurocientíficos estudian el sistema nervioso en muchos niveles diferentes. Para tocar esta temática hemos invitado a dos profesionales que tienen una amplia experiencia sobre esta temática. Se trata de la psicóloga de la Universidad del Norte, especializada en psicología positiva de la Universidad de Berkeley, California, con estudios en neurociencia aplicada de la Universidad de Caltech, California Technical Institute, columnista de la Cita Positiva, especializada en ciencia de la felicidad para el diario El Heraldo, fue gestora de herramientas para la permanencia académica del programa Ser Pilo Paga para la Universidad del Norte, tiene un espacio de apoyo terapéutico individual y de familia y de pareja, y es la coordinadora del Nuevo Liberalismo para el Atlántico. Bienvenida, psicóloga Sandra Leventhal. Hola Carlos, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí. Bueno, nos acompaña también el médico Juan Carlos Aldana, quien es radiólogo de la Universidad de La Sabana, neuroradiólogo de European Society of Neuroradiology, director del programa de radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad de La Sabana, radiólogo, Fundación Abed Shayo, Clínica Palermo. Bienvenido, doctor Juan Carlos Aldana. Hola Carlos, hola Sandra, hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Bueno, pues esta temática no es muy, digamos, familiar o peculiar para el común de las personas, por lo tanto, vamos a invitar a nuestros expertos panelistas a que, como dice un canal de YouTube, nos lo expliquen con plastilina. Sí, porque son términos pues ya de carácter científico, de tal manera que tenemos que explicarlo de tal manera que nuestra audiencia pueda entenderlo. Bueno, Sandra, si la paz es un deseo natural del ser humano, pero al mismo tiempo somos parte del mundo animal, entonces, ¿podemos vivir en paz? ¿Qué nos diferenciaría entonces de los animales? Sandra, adelante. Bueno, vamos a hacer varias precisiones. La primera, los neurocientíficos, si bien es cierto que tenemos que tener conocimiento de la funcionalidad parasimpática, o sea, la funcionalidad que es en automático en el cuerpo humano y que lo hace el cerebro en las partes internas, eso es más del mundo de los neurólogos. Los neurocientíficos nos hemos especializado en estudiar el pensamiento superior, lo que está en la corteza cerebral, que es lo que nos diferencia de muchos animales. Hay algunos animales, como los delfines, que tienen un mínimo de corteza cerebral, pero el animal que más corteza cerebral tiene es el Homo sapiens sapiens, o sea, los humanos. Entonces, esa es una precisión importante. ¿Por qué nos interesa la corteza cerebral? ¿Por qué nos interesan esos 6 milímetros de espesor? Porque son los que nos dan los pensamientos superiores, lo que nos ha permitido como raza, como parte del mundo animal, desarrollar unas estrategias socializantes para permitirnos vivir en comunidad. Nosotros somos el único animal que necesita de otro para poder sacar adelante sus crías. Un delfín, un lobo,
Un tigre, un león, no necesita de una manada para sacar adelante su cría. Un cachorro de humano necesita de otras personas para poder salir adelante. No le es tan fácil. Y si la madre por algún motivo no está en condiciones óptimas, es más frágil que otros animales. Y eso tiene que ver porque somos una especie muy altamente socializada. Entonces, en ese término, para nosotros los neurocientíficos, pensar que nosotros estamos diseñados para vivir en paz desde lo biológico no aplica, porque desde lo biológico estamos diseñados para ser territoriales y para proteger nuestro entorno y nosotros mismos. Somos más bien adaptativos, somos instintivos y tenemos un alto instinto de conservación. Por eso hemos logrado ser socializados y por eso los Homo sapiens sapiens somos la especie que sobrevivió a ese momento histórico biológico en donde habían otros primates que estaban habitando la Tierra. Yo creo que eso es bastante, es una explicación sencilla. Entonces, la paz no es un concepto inherente biológicamente al ser humano. ¿Me están escuchando ahí? Perfecto, sí, la estamos escuchando. Entonces, digamos, ¿qué herramientas se pueden utilizar para que como seres duales, digamos, humanos, racionales y animales, pudiéramos poder vivir en convivencia con nosotros mismos, con nuestra especie y con las demás especies? Sandra. Pues como somos una especie que necesita de una sociedad, hemos desarrollado una serie de estructuras socializantes que se han modificado en el tiempo y eso ha sido parte de la cultura, la educación, el entorno y el devenir histórico del ser humano. No es lo mismo la socialización en el siglo XXI a lo que fue la socialización en el siglo XVIII o a lo que pudo haber sido la socialización en el siglo XII. Entonces ahí empiezan a haber una cantidad de circunstancias particulares que tienen que ver con diferentes grupos sociales, con diferentes grupos culturales y con diferentes grupos humanos. ¿Qué compartimos todos los seres humanos? Ciertas adecuaciones o ciertas características básicas biológicas. Por ejemplo, todos los seres humanos compartimos las mismas emociones, pero no todos los seres humanos reconocemos los mismos sentimientos. Las emociones son primitivas, son adaptativas, son biológicas, pero los sentimientos tienen un asidero cultural. Hay algo de aculturación en las emociones que permean y crean sentimientos. Por ejemplo, si uno va a una tribu en el Amazonas, pues de pronto una tribu en el Amazonas entiende la ira, porque la ira es una emoción primitiva, es una emoción básica, adaptativa, pero de pronto no entienden la frustración por ira, porque de pronto culturalmente no es importante ese nivel de éxito que puede traer frustración y dar un resultado de ira. Por ejemplo, las tribus esquimales, hay sentimientos que no entienden. Y hay una serie de estudios muy interesantes de diferentes neurocientíficos que se han dedicado a mirar cuáles son esas emociones primitivas en las que sí estamos todos los seres humanos ubicados por biología y cuáles son esos sentimientos culturales en donde no estamos todos los seres humanos, pues porque no corresponde, porque tiene que ver mucho, como decía anteriormente, la cultura. Perfecto. Cultura, educación. ¿Qué más nos podría aproximar, digamos, a esa racionalidad? Que es lo que entendería yo, nos podría diferenciar de ese componente animal que llevamos por naturaleza.
Pues, a ver, Paul Ekman, para que desarrollemos después cada uno digamos, de esas herramientas, ¿no? Pues en neurociencia nosotros tenemos presentes 3 componentes fundamentales cuando estamos investigando un cerebro, y me encanta que esté aquí el doctor Aldana porque yo tuve una conversación con él ayer, y lo que él trabaja específicamente, el tema de la imagenología, es una de las herramientas que nosotros los científicos utilizamos para investigar todo esto. Nosotros afortunadamente hoy en día tenemos la posibilidad de mirar qué pasa en un cerebro en tiempo real. Hace 40 años tocaba esperar a hacer una biopsia, tocaba esperar a hacer una patología y mirar a ver qué huellas de sangre habían quedado en ese cerebro y casi que inferir clínicamente y desde la observación un poco lo que había pasado, y hoy en día lo podemos ver en tiempo real y ya ni siquiera tenemos que utilizar medios de contraste que sean perjudiciales para la salud. Entonces, cuando estamos viendo las imágenes funcionales, nosotros trabajamos con resonador magnético funcional, estamos viendo qué áreas del cerebro se colorean por sangre y así vemos dónde está la activación cortical. A nosotros nos interesa pues la corteza cerebral, que son esos 6 milímetros de espesor, y estamos mirando en qué áreas de la funcionalidad se están dando todas estas teorías de las que buscamos comprobación. Y cuando ponemos, por ejemplo, a un esquimal y a un señor caucásico de Alemania y a una señora de Chile a que piensen en ciertas emociones, se van a iluminar las mismas áreas. Pero cuando les solicitamos que piensen en sentimientos, se iluminan áreas diferenciadas. O sea, ¿qué significa? Que cada uno ilumina diferentes sitios. El esquimal de pronto no logra comprender, entonces no se ilumina nada particularmente, mientras que de pronto la persona de Chile inmediatamente hace uso de su memoria, y eso nos dice que es algo aprendido, y de su lóbulo frontal, que nos dice que es algo consciente, porque son áreas en donde está el asiento de la memoria y de la conciencia. Perfecto. Juan Carlos, ¿imageneología dijiste, Sandra? Imageneología. Háblanos de eso, porque es que los términos pues no son tan digeribles. Y yo trato de ser sencilla, yo soy profesora de neurodesarrollo y trato de ser lo más simplificado posible. Bueno, imaginología, Juan Carlos, dale. Imaginología es para la imaginación e imagenología es de las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál utilizamos? No, imagenología, porque se trata del estudio precisamente de la función cerebral, de la anatomía, patología y función cerebral a través de las imágenes, en las diferentes, digamos, líneas de diagnóstico que existen. Pero antes de entrar a eso, quisiera devolverme un poquito como en los conceptos básicos para poder entender cómo funcionamos, para poder saber cómo reaccionamos y para a partir de ahí entender qué es lo que está pasando y cómo este tema de la paz está totalmente ligado a esa forma de reacción. Entonces, partamos de un concepto básico, se llama el sistema límbico, que es como el sistema más primitivo del ser humano. Está constituido por la parte más profunda del cerebro y en ella, de esas estructuras, digamos, allí se procesan las reacciones más básicas de supervivencia. Estamos hablando de lucha y huida. Entonces, si yo me siento atacado, veo una serpiente y yo salto, ¿no? O si veo que viene una inundación, yo salgo corriendo sin tener que pensarlo mucho. Son reacciones primitivas. Otra de esas reacciones primitivas es la alimentación. Si tengo el recurso suficiente para poder sobrevivir alimentariamente, lo mismo o sea, tanto en alimento como en bebida, uniéndole a las dos, y lo mismo el mantenimiento de la especie a través de la reproducción. Todos estos elementos se manejan desde el área límbica y eso lo tienen todos los animales. Entonces, la primera forma de reacción nuestra va supeditada a esta área primitiva que no tiene raciocinio. Entonces, hablando de comunidades, hablando antes de llegar a la parte de cultura, si yo estoy en una comunidad que está siendo atacada,
mi primera reacción va a ser defenderme por naturaleza, como les digo, como una reacción natural de este sistema límbico, como un mecanismo de preservación de la especie, de preservación de mí mismo. Si si está siendo afectada mi posibilidad de alimentarme, también reacciono de una forma primitiva para lograr ese alimento. Si por otro lado atacan a mi clan, también estoy siendo atacado en la forma de preservación de la especie, por tanto, que tiene que ver con la parte de reproducción, y por tanto, lo primero que uno hace es defender su clan, defender su familia, que es lo primero, por supuesto. Entonces, fíjense cómo desde lo más primitivo, la paz, que es el tema central de lo que estamos hablando, tiene que ver en la forma como yo reacciono para protegerme, para poder desarrollarme y para poder proteger mi especie, en este caso mi familia, mi clan. Y desde ahí viene la exaltación de las emociones mediante las cuales se manipula o finalmente se logran acciones de protección de mis pequeñas sociedades. Empiezo conmigo, con la familia, sigo con, por decir algo, el barrio, la ciudad, el país, ¿no? Entonces, digamos, cuando yo hago que mi entorno sea bueno y esté seguro y protegido, me siento tranquilo y orgulloso de mi entorno. Entonces me siento finalmente orgulloso de ser colombiano o orgulloso de ser bogotano, ¿no? O sea, va al sentimiento profundo natural que tiene que ver con la protección del clan. Y si uno mira en todas las películas, casi siempre los que van a la guerra es para proteger su familia, proteger su país, proteger su religión, que le da estabilidad. Entonces, digamos que eso está totalmente ligado al concepto de paz. Si yo garantizo protección de lo básico, como es alimentación, desarrollo, familia, etcétera, pues puedo empezar, es como un primer principio para lograr esa paz. Pero si ya estoy afectado, vamos a hablar de paz, pero no tengo comida, o no tengo agua, o me van en cualquier momento a atacar y a destruir todas mis cosas, o van a atacar mi familia, pues obviamente ya no existe la posibilidad de ese concepto de paz. Entonces, hablábamos que dentro de ese sistema límbico hay un área muy importante que se llama el hipocampo, que es como nuestro banco de datos, ¿no? Ahí es donde está toda la memoria. Ahora, ¿por qué es importante hablar del hipocampo? Porque ahí es donde yo guardo todas las experiencias desde antes de nacer. Todo lo que por decir algo, la información que me dan en un momento en el cual estoy con tranquilidad, con plenitud, con alegría, estoy atento, realmente esa información puede entrar. Pero si estoy en medio de un lugar donde hay calor, o en medio de una enfermedad, o si estoy desnutrido, o en medio de un conflicto familiar, en medio de una guerra, en medio de una tristeza o un duelo muy grande, esa información no me va a entrar. O lo que me está llegando no se está grabando porque tengo otras situaciones. O sea, ¿por qué menciono esto? Porque se habla, o el precepto que se tiene ahorita, cómo la educación puede llegar a ser parte de las soluciones de paz. Pues para que la educación entre, tiene que haber un ambiente y unas circunstancias adecuadas para que ese hipocampo tenga la información y la guarde. Entonces, bueno, o sea, esto tiene es mucho más complejo, ¿no? Y aquí podríamos dedicarle solamente una charla a cómo hacer para que el hipocampo pueda llegar a tener la información y luego procesarla en el momento adecuado. Pero la forma como se alimenta esta base de datos a través de los años, tiene también mucho que ver con la forma como yo voy a reaccionar ante situaciones externas. Como les digo ahorita, esto puede ser charla de 1 hora completa de cómo los estímulos externos me afectan y cómo yo lo interpreto como de premio o de castigo, ¿no? Según las circunstancias como me ha llegado a lo largo de la vida. Entonces, estímulos que para alguien generan bienestar, para otro puede que no.
por lo que tenga guardado en su memoria. Y eso es lo que vemos en los estudios de resonancia funcional, cómo, y lo que de pronto explicaba un poquito Sandra, cómo según la historia, según la cultura, según el conocimiento, según la experiencia, las personas pueden tener interpretaciones muy diferentes del mismo estímulo externo. Entonces, digamos que la cantidad de variables que hay que tener presentes para poder decir que, para establecer políticas en función de la paz, para poder hablar de educación o cultura en función de la paz, son muchas, ¿no? Y tienen que ver desde el bienestar, desde el vientre materno, más o menos. Además, porque en el cerebro tenemos 4 situaciones. Yo a veces lo digo problemas porque hago la traducción directa del inglés, pero tenemos 4 situaciones fundamentales que generan variaciones en lo que está diciendo en este momento Juan Carlos, y es que primero tenemos un tema genético de cantidad de neuronas por centímetro cúbico. O sea, no todo el mundo tiene la misma cantidad de neuronas por centímetro cúbico, y eso no significa que va a estar con una desventaja pues de entrada, pero ese es un factor que hay que tener presente. También tenemos una situación eléctrica, de cómo pasan los impulsos eléctricos de neurona a neurona, de área a área, de puente a puente, de lugar a lugar. Además tenemos una situación química, de cómo es la química de ese cerebro, cómo ayuda esa química a que los impulsos eléctricos pasen en la cantidad de neuronas que tenemos por centímetro cúbico. Y además tenemos un tema de ritmos. Cada onda electromagnética tiene un ritmo diferente, cada área del cerebro tiene un ritmo diferente. Entonces hay una cantidad de variables que son muy, muy complejas y que están sujetas a 3 fundamentos importantes, que son la calidad de la alimentación de la madre y la calidad de gestación que ha podido tener la madre, la calidad de alimentación que tenemos los sujetos de comida, la calidad de la comida que nos dan, y el entorno en el que se desarrolla esa conectividad cortical y no cortical en nuestro cerebro. Y en un país como Colombia, eso hay que tenerlo presente. Ese es un tema que es delicado, porque cuando hablamos de educación pensamos que educación es solamente cantidad de datos que ingresan a nuestro sistema cognitivo. Y resulta que más que los datos, se vuelve importante el entorno en el que entra la información y la calidad del aparato cognitivo, cómo ha estado generada desde el minuto de la concepción. De hecho, nosotros somos un país ligeramente traumatizado, por no decir altamente traumatizado, en donde nosotros todos los colombianos, y nosotros hemos hecho estudios bastante profundos sobre ese tema, no sé si Juan Carlos de pronto también tiene algo de información, porque me imagino que lo has visto, en donde nosotros los colombianos producimos altos contenidos de cortisol. Y el cortisol es uno de esos elementos que no deja que la memoria trabaje de la mejor forma. Y entonces el hipocampo no logra guardar de la manera más óptima. Bueno, pues tú has tocado un priu, y es, pues, digamos, cómo se forma el ser humano desde el vientre materno y, pues, por supuesto, la parte más fundamental del Homo sapiens, que es el cerebro. Entonces, ahí estaríamos tocando, digamos, una variable que puede contribuir con el desarrollo neuronal, y que es precisamente una gestación bien, digamos, llevada dentro del concepto de alimentación, de tranquilidad, de lo que, porque sabemos que los bebés desde el vientre escuchan y pueden sentir temores y dolores, etcétera. Entonces vamos a mirar, Juan Carlos, que la neurociencia va a estar enlazada con varios aspectos, como son la educación, la salud mental, la toma de decisiones, la ética, la creatividad, la empatía y también el desarrollo tecnológico. ¿Cómo podría la neurociencia, esta se la voy a lanzar una y una, a Juan Carlos, cómo podría mejorar la neurociencia la educación, que puede contribuir? Todo esto, por favor, lo vamos a relacionar con la paz. Bueno, entonces,
Lo primero es como entender cómo interpreto yo la información que me llega para poder llegar a ese punto. Entonces resulta que nosotros tenemos información externa e información interna. La información externa llega a través de los 5 sentidos, por lo que oigo, lo que huelo, lo que toco, lo que veo y lo que escucho, pues, y el gusto. Finalmente me da una información que llega a ciertas zonas del lóbulos, a ciertas zonas del cerebro. Pero tengo otra información que es la de, digamos, una que es básica con el equilibrio, saber que estoy parado, sentado, la información de dolor, de placidez, o sea, la información física interna, pero también tengo otra información que es la información emocional, de tristeza, alegría, duelo, como mencionaba. O sea, todos estos parámetros actúan en un mismo momento. Cuando sucede algo, yo lo estoy interpretando por lo que oigo, por lo que siento y por lo que vivo en ese momento, y eso le doy una interpretación final. Esto traducido a la vida normal, esto pasa permanentemente desde el momento de la concepción de ahí en adelante. O sea, un bebé en el vientre materno empieza a sentir todos los estímulos de bienestar, o sea, de rechazo o de aceptación, y así es durante toda la vida. Cuando tengo una situación, vuelvo y digo, depende de la interpretación de todas estas cosas que estoy sintiendo y viviendo. Entonces, en la medida que yo tenga un entorno que me brinde placidez o tranquilidad y bienestar, pues es indudable que ese estado me va a permitir que toda la información que se guarde de la mejor manera. Si yo, por el contrario, estoy en un entorno que está rodeado de agresión, rechazo, dolor, pues también desde pequeño voy a estar alimentando mi base de datos con estos sentimientos de agresión y de dolor. Entonces, esto tiene importancia, o sea, ¿qué es lo que uno ve en neuroimagen? Vuelvo y digo lo mismo, uno recibe la información y eso, después de pasar por el hipocampo, pasa como a un computadorcito que se llama la amígdala, y a partir de la amígdala se envían los diferentes estímulos a las diferentes zonas que por resonancia funcional sabemos que se prenden cuando hay bienestar o se prende cuando hay dolor, ¿no? Y hay una cantidad de variables, si el problema del dolor es un desamor, o si es un dolor físico, o si es pena, por decirlo así, mientras que el lado del bienestar son zonas más grandes, especialmente la corteza prefrontal, con otra cantidad de núcleos cerebrales o sea, puede uno reconocer por resonancia funcional qué genera bienestar y qué genera dolor o castigo. Entonces, pues es evidente que en la medida que yo recibo estímulos buenos, por decirlo así, tengo mayor disposición para poder crecer, aprender y recibir de mejor manera el conocimiento, mientras que si por el otro lado recibo estímulos de dolor permanentemente, pues obviamente no voy a tener esa misma capacidad. Entonces, todo esto quiere decir que mejorar los entornos del desarrollo es indudablemente el primer paso para poder hablar en términos de crecimiento, de conocimiento, de lograr, pues, digamos, un trabajo de mejor comunidad, porque tenemos mejores personas con mejor disposición para. Y eso empieza con el fortalecimiento de la familia. O sea, hablando ya en términos políticos, el fortalecimiento, todo lo que se trabaja en pro del fortalecimiento de la familia, de las cosas básicas, ¿no? Como de alimentación, vivienda, agua, servicios, cosas de ese estilo, ¿no? Pero, pues digo, se explica desde la neurociencia, con estas zonas que uno puede estar viendo de cómo está funcionando, cómo se reciben todos estos estímulos y cómo hacemos para que estos estímulos generen buen banco de memoria y buena forma de respuesta para poder generar una persona que sea más integrable a la comunidad y pues pueda hacer un mejor desarrollo para el bienestar de todos. Más o menos eso es como una cosa muy resumida de cómo puede funcionar. Perfecto. Sandra, ¿cómo puede la neurociencia ayudar en el tratamiento de los trastornos mentales? Todo esto lo relacionamos con la paz, ¿no? Si no tenemos salud mental, pues no va a haber paz.
Bueno, aquí esto tiene tanto de largo como de ancho. Primero, lo que decía Juan Carlos es muy interesante y es muy importante porque toda la base de la psicología positiva, el fundamento primordial de la psicología positiva es ese. Y tiene que ver también con el tema de lo que se considera salud mental. Hoy en día sabemos que no todas las personas sufren de un problema mental. O sea, la psicología, antes de poder abrir la caja negra, antes de poder tener el resonador magnético funcional, hacía todo por observación clínica. Había una serie de señales de observación que eran un poco como de deducción científica, pero no teníamos los recursos para mirar en tiempo real lo que estaba sucediendo. Entonces eso hizo que de pronto no tuviéramos la oportunidad de comprender que no todo lo que sucede en la mente obedece a un desequilibrio. O sea que no todo lo que pasa en un ser humano que refiere a algún tipo de situación emocional es una patología mental. Esa es la despatologización de la mente. Hay situaciones que son de patología mental, de salud mental, pero también hay situaciones que son de salud emocional. Entonces, esa es una diferenciación que es importante tener en la conversación. Una persona que está triste no necesariamente está sufriendo de depresión. Una persona que tiene un momento de ansiedad no necesariamente está sufriendo de un brote de ansiedad o pánico. O sea, son un poco diferentes. Eso por un lado. Y por otro lado, está el tema de lo que hace la psicología positiva. La psicología positiva lo que hace es que descubre que en el cerebro hay una serie de situaciones que son benéficas, que son adaptativas, que son buenas para el ser humano. Y en estas adaptaciones que son constructivas para el ser humano, está el afecto, está el sentirse seguros, está el tener unos mínimos de vida necesarios que eviten que la persona esté en permanente agonía y miedo por incertidumbre, porque hay cortisol, y el cortisol vemos en tiempo real cómo achica los espacios de las neuronas, mientras que la oxitocina, que es la hormona del bienestar, alarga las dendritas, que son las terminaciones de las neuronas que buscan hacer conexión con otras áreas corticales, otras áreas del cerebro. Entonces, cuando estamos hablando de salud mental, tenemos que saber primero si es salud mental o es salud emocional. Si es salud mental, estamos hablando de un tema biológico, en donde hoy en día, gracias a la neurociencia, sabemos que hay que hacer un puente biológico para mejorar esa situación. Pero si es salud emocional, se trata de estrategias psicológicas, socializantes y que creen bienestar en ese ser humano. Ahí ya podemos hablar de políticas que pueden ayudar a que las personas se sientan más seguras, más tranquilas, más confiadas y que disminuya el cortisol al que se ven sometidos en esa incertidumbre tan terrible en la que vivimos los colombianos, porque la violencia es una situación de incertidumbre, la falta de empleo es una situación de incertidumbre. Los jóvenes hoy en día se están suicidando en las universidades porque no saben cómo va a ser su futuro. Tener garantizado un primer empleo para un muchacho de 23 años es benéfico para su salud emocional. Esas son políticas públicas que se pueden hacer. Carlos, audio. Ok, aquí nos dice Gilberto Osa si pueden tocar el tema de la mente criminal como TR y explicación desde la neurociencia, acción que interrumpe la paz y hace difícil la educación de ese individuo. O sea, ¿cómo se forma una mente criminal? Juan Carlos, a ver. Bueno, creo que es un tema un poco más de Sandra, pero pues... Bueno, yo voy a ir, a ver, yo dejo a Juan Carlos un momento y voy a ir por mi cargador porque estoy en el celular y estoy viendo que se me va a descargar en 15
segundos prácticamente. 9, En Barranquilla como que se descargan más rápido los celulares, ¿no, Pablo? Porque... Horrible. Dale, Juan. Bueno, y es la energía más costosa del país, ¿no? Terrible. Bueno, entonces, volvemos otra vez a los entornos. Partamos de una idea. Todo el mundo cree que hace las cosas bien, ¿no? Por ejemplo, Pablo Escobar, qué tipo tan bueno. El tipo atacaba a los dominadores del mundo, los mataba a punta de droga y con eso le compraba y hacía casitas para los pobres en Medellín. O Hitler, que estaba puliendo pues a la humanidad de los quienes lo estaban agobiando económicamente y dominando el mundo, que eran los judíos. O sea, todo el mundo tiene una justificación para decir que lo que está haciendo está bien. E incluso los sicarios que se persignan y rezan antes de matar a alguien. O sea, entonces, cuando hablamos de mente criminal, tenemos que ver el entorno real. Y es como decía algo ahorita Sandra, que no todos son patologías mentales. Hay algunos que indudablemente sí, donde hay una disociación de la realidad que la mayoría vive y por tanto se considera fuera de, y ese se considera como una patología mental, pero es una minoría. La mayoría es consecuencia de, es como producto del desarrollo. O sea, una persona que se desarrolla en un ambiente hostil, donde no tiene papá, o donde en su desarrollo todo el tiempo fue agredido por un papá o por un familiar que lo violó, que lo golpeó, donde siente a su madre adolorida, a sus hermanos adoloridos, una sociedad alrededor que está llena de dolor y miedo, pues es una persona que por instinto tiene que reaccionar para acabar con ese entorno tan agresivo que está a su alrededor. Si por el contrario está llena de comodidades y de bienestar y bien alimentadito y mucho amor y mucho cariño y oportunidades y tal, pues mira al otro como diciendo, y esta gente tan rara, ¿no? ¿Cómo no están contentos, no? Entonces viene, o sea, el origen de la mente criminal, como digo, apenas una pequeña parte es fuera del contexto de lo normal que tiene la gran mayoría de la sociedad. Y la gran mayoría es creado, y como decía Sandra, en el concepto adaptativo y es consecuencia de lo que ha vivido, que no es entendible por las personas o la mayoría que no han vivido ese entorno, y entonces se vuelve un tipo diferente, agresivo, y que hay que rechazarlo, aplastarlo y sacarlo, y por tanto pues va en contra de la sociedad, pero pues la gran mayoría de veces es porque nadie sabe el fondo de por qué se ha generado eso. Esto es un concepto más sociológico que de neurociencias, por eso decía que era un poco más el tema de Sandra, pero esa es como la base. No, Carlos, a mí sí me tocaron en la vena del gusto. Dale, Carlos. Dale, ahí hay otra pregunta de Gilberto, que si ese individuo puede socializarse con esa conducta. Adelante. A ver, aquí sí me dieron en la vena del gusto. Hay un psicólogo muy importante de la Universidad de Stanford que ha estudiado esto muchísimo, tiene un libro muy interesante, se llama El efecto Lucifer, se llama Philip Zimbardo. La Universidad de Stanford ha hecho unos experimentos que han sido supremamente polémicos y les voy a contar un experimento interesante que hicieron en la Universidad de Stanford que fue una noticia tremenda, pues, porque mostró que los seres humanos no somos tan buenos como lo creemos. Jean-Jacques Rousseau estaba un poquito equivocado. Entonces, Philip Zimbardo, ¿qué hizo? Él dividió dentro de la universidad con estudiantes de la universidad que estaban en carreras dentro de la universidad, al azar, dos grupos. Un grupo iban a ser carceleros y el otro grupo iban a ser prisioneros dentro de la Universidad de Stanford en la Facultad de Psicología. Crearon una cárcel y entonces los carceleros tenían que cuidar a los presos, que eran sus compañeros de clase, sus compañeros de la universidad. ¿Ustedes qué creen que pasó a los 5 días de estar en ese juego de roles en donde él lo que estaba haciendo, que fue muy polémico y hoy en día eso no lo podrían hacer, mucho menos en una universidad, menos la Stanford? Philip estaba recopilando la información de todo lo que estaba sucediendo y todo lo que estaba observando. Uno pensaría intuitivamente
que como eran compañeros y como se conocían y como estaban en la universidad y eran niños privilegiados, académicamente formados, pues que se iban a cuidar y que se iban a comportar de una manera civilizada. Pues resulta que los carceleros acabaron torturando a los prisioneros, siendo sus amigos de la universidad. Por eso se llama The Abu Ghraib Effect, un poco lo que se vio en las cárceles de Abu Ghraib. Y hasta que la persona que estaba encargada de la facultad de psicología, que estaba ahí como de observadora, no dijo, ustedes se están dando cuenta de la locura que está pasando aquí, no pararon el experimento. O sea, a pesar de que Philip Zimbardo estaba viendo que estaba viendo una verdadera afronta a los derechos de unos estudiantes por parte de otros estudiantes, él no estaba dispuesto a parar el experimento. Porque para él la justificación era, estoy estudiando el mal. Para los alumnos, la justificación era, yo tengo que hacer mi papel de carcelero. Y para las víctimas, la justificación era, yo soy el preso, a mí me toca aguantarme. Y yendo a lo que dice Juan Carlos. Entonces, ahí hay algo muy interesante que vale la pena el que quiera saber un poquito más del tema del Lucifer Effect, que lea un poco sobre Philip Zimbardo y pues, toda su experiencia y este experimento que fue terrible. Pero hay otros experimentos en donde se ha visto cómo las personas somos capaces de generar muchísimo mal, pero muchísimo mal, siendo gente sana, siendo gente mentalmente estable. Pero si tenemos la justificación perfecta, es como la tormenta perfecta. Si tenemos la justificación, si tenemos el deseo, si tenemos la generación de ese impulso, posiblemente lo vamos a hacer, y sobre todo si hay una autoridad importante a la que sigamos. Eso por el lado de lo que puede ser desde el punto de vista de comportamiento. Desde el punto de vista de patología, en el sistema nervioso central, en nuestro cerebro, en nuestra corteza cerebral, yo todo lo llevo aquí en la cabeza porque cuando hablo con mis alumnos trato de mostrarles como dónde están las cosas. En el área frontal y prefrontal tenemos una parte muy importante que Freud llamó el yo y el superyo, o el ego y el superego. Y es que tenemos el control interno, el control crítico, el ejecutivo, el que nos dice por ahí no es. Sandra, eso no es bueno. Juan Carlos, eso no es bueno. Carlos, eso le va a hacer daño. O sea, es lo que nos controla un poquito y es un área que se va conectando en virtud del tiempo. De hecho, los adolescentes se llaman adolescentes porque adolecen de puentes prefrontales. ¿Qué significa? Que las conexiones que traen de la amígdala que está aquí adentro a la parte crítica no está del todo madura. Tiene que ir madurando en la medida en que se utiliza. ¿Qué se ha visto? Que los psicópatas no tienen puentes frontales. No es que no quieran sentir empatía, no es que no quieran controlarse, es que no tienen las estructuras para hacerlo. ¿Eso determina que sea un asesino? No necesariamente. ¿Eso determina que va a ejercer comportamientos psicopáticos? No necesariamente. Y hay un libro muy bueno que se llama The Psychopath Inside Me, que es de un neurocientífico que se llama Fallon, no me acuerdo el nombre exacto, creo que es Robert Fallon, que se fue con un resonador magnético funcional por todo Texas a mirar en la parte donde están los presos que van a ser sometidos a la cadena, a la pena de muerte, a hacer unas resonancias magnéticas funcionales para ver qué pasaba en el cerebro de esos seres humanos y hacer unos marcadores genéticos, biológicos, para ver si había un gen de la psicopatía. Y encontró que efectivamente hay un gen de la psicopatía. El libro también es maravilloso, se los recomiendo a los que estén muy interesados en esto. Y él, cuando utilizó los medios de control para hacer su experimento, él necesitaba gente sana que no estuviera en la cárcel esperando una condena a muerte. Entonces utilizó gente diferente y entre esos se sacó sangre a él mismo. ¿Qué creen que pasó en la muestra de sangre de él? Que había el gen de la psicopatía.
y él cuenta toda su experiencia y por qué él no acabó siendo un psicópata en la cadena de muerte de las cárceles de Texas. Porque es que la cultura, la educación y el entorno tienen una función socializante importantísima. Y entonces un psicópata puede acabar siendo un banquero maravilloso. No sé si contesté a la pregunta. Bueno, eso nos lo escribirá Gilberto Osa por el like. Vamos, sigamos con nuestros panelistas y vamos a preguntarle a Juan Carlos Aldana cómo puede la neurociencia mejorar la toma de decisiones, que puede ser acertadas, por supuesto, que puede ser algo crucial a la hora de definir situaciones de paz o guerra, por ejemplo, lo que está sucediendo en Gaza. Adelante. Doctor, el sonido. Todo lo que dije, no, ese derroche, no, decía que todo empieza por uno mismo, ¿no? Y definitivamente la forma como yo me proyecto en la sociedad es lo que están observando y puede terminar siendo ejemplo y un efecto pues que se pueda ir generalizando. Eso como un principio general. Pero hay otra situación y es que es la posibilidad de la predecisión, se llama. O sea, ejemplo, va alguien en un vehículo y otro lo cierra. Entonces yo tengo tres posibilidades: echarle la madre, ir y cerrarlo, o pensar al revés y decir, uy, este pobre hombre le pasa algo, puede estar con un afán, o puede ser que vio un hueco, un niño, un perro, una moto, una bicicleta, una patineta, algo pasó, yo no lo vi, menos mal no nos estrellamos, y que Dios lo bendiga, ojalá le vaya bien y no se estrelle. O puedo simplemente decidir actuar impulsivamente y decir este triple y irse a perseguirlo y a cerrarlo. Entonces, yo puedo tener la oportunidad de decidir qué hacer cuando se me vuelva a presentar esa situación. Entonces, yo ya decidí que la próxima vez voy a orar por esa persona y voy a agradecer que no nos estrellamos y seguramente le estará pasando algo. Eso es un ejemplo de cómo yo puedo actuar en predecisión para que el momento en que me suceda yo ya sé qué voy a hacer. Y entonces resulta que en la casa, con las personas que uno convive, siempre hay algo que le molesta del otro. Siempre, porque pues somos diferentes. Entonces hay una maña del otro que uno sabe que no va a cambiar. Entonces yo puedo decidir que la próxima vez que le vea la maña que me molesta, ya sé que es así y simplemente en ese momento oro por la persona, oro por la familia, o simplemente me acuerdo que yo también soy mañoso y tengo mis propias cosas, en lugar de actuar con agresión u ofensa. Esas acciones de predecisión logran generar un entorno de bienestar y de tranquilidad que se proyecta a todo lo que me rodea. Entonces, desde el punto de vista de la toma de decisiones, voy a hacer un punto aparte. En la historia, desde los griegos que está documentado, ha habido un sube y baja en cuanto a la valoración de las emociones en la toma de decisiones. Para no hacerle el contexto histórico, en la actualidad, por estudios precisamente de resonancia funcional, entre otros tantos de medicina nuclear y demás, sabemos que la decisión parte de la emoción. O sea, apenas sucede algo, yo reacciono. Primero en la emoción. Se los congeló el doctor. Se congeló Juan Carlos. Bueno, Sandra, sigamos con la siguiente pregunta mientras Juan Carlos Espérense. retorna allá. Ya. Ay, es que acaba de retornar. Yo estaba con el celular porque se había dañado la señal de mi casa y acaba de entrar la señal de mi casa y tumbó la del celular, pero ya volví. Entonces, ¿qué decía? Ya me fui. Decía que o sea que la emocionalidad, la decisión está basada en la emoción. Entonces, por eso es buenísimo y con un gran éxito cuando dicen voten emberracados,
O sea, llénenlos en contra del candidato que no quiero que voten para que puedan exaltar la emocionalidad y ese sea el móvil para lograr un objetivo político. Claro, ¿no? y funciona. Pero por supuesto, y esa es la base del neuromarketing. Entonces, cuando me estimulan el ego, entonces yo tomo Coca-Cola porque es la chispa de la vida y además eso lo relaciona con juventud y fuerza y belleza. Entonces, claro, no, pues obvio, eso así fue como nos educaron a los ochenteros, setenteros, ¿no? A ¿Y punta de ese tipo. y el fuera Petro en los estadios tiene que ver? ¿Cómo? ¿Y el fuera Petro en todos los estadios de Colombia tiene que ver? Claro, ¿O es por porque le supuesto. pagan la boleta al entrar, según mis amigos petristas? No, por supuesto, tiene todo que ver con esa emocionalidad porque estamos, como decía Sandra, cuando hay desempleo, cuando hay miedo. Perdón, por favor, no vayan a comprar la camiseta fuera Petro porque somos de centro, no podemos hacer juego a la polarización, por favor. Pero esos son actos multitudinarios que están basados en la emocionalidad. O sea, como tenemos miedo, entonces a alguien se le ocurre gritarle al culpable, entre comillas, y todo el mundo se pega y se libera. Es absolutamente entendible, porque él o sea, como veníamos tranquilos y ahora no estamos tranquilos por culpa de las políticas, se volvió el culpable, y como es el culpable, pues es muy fácil que todo un estadio termine gritando, precisamente en la exaltación de esa emocionalidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, y ahí sí es cierto que ser muy crítico para no dejarse afectar de todo lo que lo bombardean a uno para que le moleste, ¿no? Y tener una posición muy tranquila, pues, y saber que no debe ponerle cuidado a lo malo y sí exaltar lo bueno para poder generar un entorno amable. Entonces, vuelvo y digo, las decisiones están basadas en las emociones y la manipulación de las emociones es muy importante en lo que estamos viviendo actualmente. Y vuelvo a poner el ejemplo de los 70s, cosas malas como el cigarrillo, entonces ponía el hombre Malboro, o sea, un tipo súper pinta, caballo, ¿no? Y pues para ser elegante tocaba fumar, entonces todos los que vivieron en los años 60 y 70 fumaban porque eso era elegante, eso era pupi, eso era, ¿no? Entonces, porque nos exaltan todo el tiempo ese espíritu de sobresalir, sobrevivir, o sea, tener un clan dominado, todo eso tiene que ver con lo mismo, de poder estar en un punto donde sea aceptado y reconocido. Eso me dará puesto, me dará dinero, me dará alimento, me dará protección familiar, etcétera, 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 va desde la base. Entonces, es importante que tengamos muy presente cómo esa emocionalidad está permanentemente siendo afectada a través de los medios, y eso es lo que se llama neuropolítica, neuroeconomía, neuromarketing, y pues la estamos viendo todo el tiempo. Y entonces, si yo sé que eso existe y yo sé que me manipulan para lograr un propósito de otros, pues yo obviamente tendré un criterio que me va a ayudar a evitar que eso suceda. Y entonces voy a tratar de tomar mejores decisiones, tanto en lo sencillo, como qué voy a hacer cuando me cierra un carro, qué voy a hacer cuando en mi casa ve algo que me molesta, como algo un poquito más general, como qué voy a comprar, por quién voy a votar y cómo voy a interactuar con mis amigos, mi familia, mi entorno, mis alumnos, mis pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va todo amarrado, va todo de la mano. Y esa toma de decisiones a partir de las emociones es supremamente importante en términos de lo que yo voy a generar a mi alrededor, que es la base, que finalmente va a ser la familia, la sociedad, el país y el mundo actual. Carlos, quisiera hacer una referencia de pronto muy comercial, pero muy a propósito de todo lo que ha comentado Sandra y el doctor Aldana. Hay una película del año 2002 que se llama Equilibrium, del director Kurt Wimmer. Y es una película de ciencia ficción futurista, y el futuro es distópico. Después de la Tercera Guerra Mundial, se convierte el mundo en un estado totalmente totalitario, valga la redundancia, y la manera de tener armonía en la sociedad es suprimiendo las emociones. Entonces, por ley, las personas se tienen que tomar un líquido por las mañanas y por la tarde colocarse una inyección. Se eliminan totalmente las emociones de una sociedad y se convierte en una sociedad totalmente plana, sin
sin violencia, sin pasiones, sin amores, es decir, todo lo que conlleva el sentir comienza a perderse cuando las emociones son intervenidas por el Estado. Entonces quería tomar esta referencia porque es muy a propósito de lo que nos hablaba el doctor Aldana con relación a que efectivamente las emociones son las que dinamizan todas esas conductas que estamos viendo ahora. Y como ahora, en esos momentos en que tenemos el impacto de tanta información y tanta desinformación, y que las conductas no se están modelando desde las casas y las escuelas, sino que las conductas se están modelando desde las calles, desde las redes sociales. Entonces, las emociones cada vez se manifiestan de una manera más exacerbada y más descontrolada. Y por eso es que estamos viviendo esta ola de expresiones violentas, de masacres, de linchamientos callejeros, en fin. Entonces quería hacer esa referencia de la película y contrastándola con lo que estamos viviendo en este momento, en que tenemos una sociedad altamente emotiva que estalla a cualquier momento. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias. Sigamos con estos parangones. Sandra, ¿cómo puede la neurociencia mejorar la empatía, que es muy importante para la convivencia? Ponerse en los zapatos del otro. Micrófono. Bueno, realmente la empatía es una capacidad que tenemos los seres humanos que tenemos que ejercitar. Es como un músculo. Si no la ejercitamos, pues no va a pasar. Simplemente los seres humanos no somos empáticos porque nacemos empáticos o porque somos empáticos. Somos empáticos porque nos enseñan a ser empáticos. Eso se llama conducta prosocial. Y significa que ante una situación de necesidad tenemos la capacidad, estamos diseñados para poder tener esa capacidad de desarrollar empatía, pero tenemos que ejercitar el área de la empatía. A mí me gusta hablar de los experimentos que han hecho otros científicos, pues además porque en neurociencia es muy importante conocer qué han hecho otros. Entonces, hay un psicólogo interesantísimo. Stanford ha sido como la universidad donde más locuras han hecho y afortunadamente han podido hacerlas. Hoy en día ya es más difícil, pero tenemos la base de eso para poder aprender. Hay un experimento increíble de un psicólogo que se llama Stanley Milgram. Stanley Milgram quería mirar qué tan empáticos somos los seres humanos verdaderamente. Y la empatía depende biológicamente de algunas áreas que voy a proceder después a explicarles, pero también depende de las circunstancias en donde nos estemos viendo envueltos. ¿Qué hizo Stanley Milgram? Stanley Milgram contrató a unos actores y les dijo, mire, yo quiero mirar si estos muchachos con los que yo estoy trabajando son capaces de sentir empatía por otro. Porque a mí me interesa esa idea, me interesa ese principio. Entonces, usted como actor lo voy a meter en un lugar en donde le voy a pegar unos electrodos de mentiras que van a vibrar, pero que no le van a pasar verdaderamente corriente. Sin embargo, le voy a decir a los estudiantes que eso es un experimento de éxito, en donde cuando usted haga una cosa, si se equivoca, ellos tienen el derecho de pasarle a usted un corrientazo. Entonces, cuando usted sienta la vibración del electrodo, usted tiene que hacer como si fuera un corrientazo. Entonces, si usted siente el electrodo que está vibrando pasito, pues usted hace ay, ay. Pero si usted siente que el electrodo está vibrando duro, es que ya le están metiendo un montón de corriente, usted tiene que hacer la pantomima, la acción de que usted pues está con un dolor horrible porque le están pasando unos corrientazos fuertísimos. Y usted tiene que hacer unas tareas que esos estudiantes le van a decir y de acuerdo a qué tan bien o qué tan mal haga las tareas, ellos le van a pasar el estímulo de la corriente. Empezando el experimento, el profesor les dijo, bueno, miren, entre 0 y 30 microhertz no pasa nada,
entre 30 y 60 microhertz pues le va a doler un poquito, entre 60 y 90 microhertz pues, va a ser muy doloroso, y entre 90 y 120 microhertz esto va a ser terrible, o sea, ahí le pueden casi que generar un infarto, y por encima de 120 lo van a matar. Entonces, por favor, tengan cuidado. ¿Ustedes qué creen que pasó? Yo quisiera que me contestaran qué piensan que pasó con ese experimento. ¿Qué será lo que pasó? Pablo, que es más creativo. Bueno, yo me imagino que pasó lo mismo que el experimento de los guardianes y sus compañeros. Comenzaron a mandar impulsos y a mandar impulsos. Tal cual. A darle durísimo, a pesar de que el actor gritaba y se retorcía y hacía toda la pantomima. Y ahí mostró que la empatía no es natural en los seres humanos. Tenemos que desarrollarla. Tenemos que educarnos para ser empáticos. Tenemos que enseñarle a los otros a ser empáticos. Tenemos que mostrar lo que implica ser empáticos. Cuando llegó un estudiante que había sido preparado y le dijo al otro estudiante que prácticamente lo tenía al borde del infarto al pobre actor, ¿usted cómo se le ocurre? Mire cómo está sufriendo, mire cómo está llorando, mire cómo se está retorciendo. ¿Usted quisiera que le hicieran eso? O sea, lo hizo consciente de lo que estaba pasando. Fue el momento en que ahí mismo paró y dijo, no, ¿qué es eso tan horrible? ¿Yo cómo fui capaz de llegar hasta esto? Sandra, en ese contexto, sin la educación y sin la formación, nosotros nos comportaríamos como cualquier especie animal normal. Es que somos animales, no podemos olvidarnos de eso, somos adaptativos, es que nuestro sistema límbico es primitivo, nuestro sistema límbico no es altamente sofisticado, nuestro sistema límbico lo que pasa es que se conecta con nuestro lóbulo frontal y con nuestra corteza prefrontal que nos dice, esto sí, esto no. Ahora, ¿dónde está la empatía? Porque podemos ver la empatía en los resonadores funcionales cuando hacemos estos experimentos. Está en el lóbulo frontal, en las neuronas espejo. Las neuronas espejo son neuronas que se activan con el comportamiento del otro. Cuando estamos teniendo un símil de comportamiento entre el que está frente a mí y yo. Así es como aprenden los niños a hablar de sus madres. Copian el comportamiento a través de las neuronas espejo. No hay nada más poderoso para un ser humano que aprender con el ejemplo. Por eso hablar y decir y contar y hablar y echar una cantidad de historias y de retóricas, si no es con el ejemplo, pues no tiene ese impacto que el ejemplo. Perfecto. Bueno, vamos ya para cerrar, Juan Carlos. La paz es una concepción cultural, ¿cierto, Sandra? 100%, porque, y lo decía Juan Carlos, lo que para mí considero yo que es paz y benéfico y beneficioso y adaptativo y altruista y bueno para mí, para mi tribu, para los míos, no necesariamente es para mi vecino. Perfecto, perfecto. Juan Carlos, ¿cuáles serían entonces las características de la paz como concepto cultural? Cerramos con esa pregunta y las conclusiones de Sandra y el general Prichowny. No, pues es una pregunta tan grande como describa Asia, ¿no? ¿Por dónde arranca uno? Muy buena la pregunta. No, las principales características, claro, digamos que las llegar principales, a una conclusión de toda esta disertación, digamos, tenemos que llegar a una conclusión y esa es la conclusión. O sea, la pregunta es muy buena, lo que pasa es que es difícil enfocarla, ¿no? Pero voy a poner dos ejemplos. Después de la pandemia, han aumentado terriblemente los casos de estudios de imágenes solicitados por depresión, sobre todo en pacientes de 20 y 30 años. Es increíble que antes de la pandemia era ocasional y ahora cada rato estudios de resonancia magnética por depresión, ansiedad, neurosis, psicosis, ¿no? Sospecha, siempre hay que descartar algo orgánico primero, pues para ver si es algo más comportamental y producto de lo que se está viviendo. No hacerle, perdón, no hacerle una biopsia, no hacerle psicoanálisis a un tumor. Exacto.
Eso es. Entonces, primero hay que descartar que realmente no haya algo adentro, que después, para después sí ya seguir con la segunda parte. Entonces, ha aumentado terriblemente. ¿Cuáles han sido las causas de lo que hemos podido ver? Hay una situación sociológica y es que las generaciones actuales no tienen compromiso. O sea, mi papá a los 29 años, él tenía 2 hijos, tenía un trabajo y él no tenía sino que trabajar y sacar su familia adelante. No tenía tiempo de pensar si estoy adaptado, ¿será que sí es lo mío? ¿Será que sí es mi mundo? No, no, él simplemente arrancaba, trabajaba y salía y resolvía y no tenía tiempo como para pensar si estoy deprimido o no. En este momento, como no hay compromiso de pareja, como no hay compromiso de familia, como no tengo hijos, sino ya de una forma tardía y con afán y con angustia después de los 34 años, entonces yo sí tengo una adolescencia tardía en la cual yo no tengo compromiso y el mundo me está consintiendo esa falta de compromiso. Entonces no quiero tener trabajos, quiero ser un emprendedor dueño de mí mismo, pero eso sí, no trabajar mucho. Y no quiero tener sino un perrito porque no me exige lo mismo que un hijo y no quiero comprometerme en un matrimonio porque es mejor mirar a ver si vivimos y no. O sea, todo como muy superficial y sin proyección y compromiso. Y obviamente, al no tener por quién luchar y al no tener ese clan, pues obviamente la depresión es una consecuencia absolutamente natural. Entonces, traigo esta situación a colación, pues, porque es parte de lo que se está viviendo, esto en nuestro contexto actual general. Sandra. Y yo quisiera agregar a lo que dice Juan Carlos, que fuera de que no hay compromiso, que 100% eso es lo que estamos viendo, tampoco hay sentido de sí mismo. O sea, mi vida ya no tiene el sentido que tenía antes la vida de un ser humano. Mi vida ahora, el sentido de mi vida es que me den likes, tener cosas, ser nómada virtual, una cantidad de cosas que no nutren el ser. Y en la actualidad, digamos, los muchachos de estratos más altos quieren viajar y después de viajar ya como que se acabó el sentido y ahora ya viajé y ahora qué. Es que pues lo estamos viendo. Pero existe la otra situación y es de las personas que no tienen esta posibilidad y que en su mayoría son la familia que es abuela con 2 hijas, con 4 hijos, pero no hay hombres, ¿no? En un mundo bastante hostil. Esto hace que el propósito de vida, que también va alimentado de las redes sociales y del no compromiso, sea todavía más complejo. O sea, el problema es que la base social actual hace muy difícil poder tener todas las condiciones para ese entorno de paz que queremos. Pero entonces volvemos a lo que estábamos hablando y que decía muy claramente Sandra. Todo parte desde nuestro ser, desde nuestro entorno, de nuestra familia, nuestro alrededor. Si yo con el ejemplo y sin carreta y sin palabras hago las cosas bien, empiezo a iluminar mi entorno y ese mismo entorno va iluminando otros. O sea, tiene que partir de mí, ¿no? Y obviamente tiene que haber unas políticas globales y de Estado que faciliten todos esos procesos. Y es muy sencillo, es brindar el bienestar y la tranquilidad y quitar el sentimiento de inseguridad desde el punto de vista de lo político. Y desde el punto de vista personal, mejorar en todos los aspectos. Entonces ahí viene, eso es otro capítulo como para una conferencia. Somos seres espirituales con experiencia humana, entonces tenemos una línea de cuerpo, mente y espíritu, hacer todo lo que mejore mi cuerpo, hacer todo lo que mejore mi mente. O sea, yo puedo alimentar mi mente con pornografía, con música agresiva, violenta, con videos y series que sean violentas, o puedo alimentar mi mente con cosas lindas, con conceptos, conocimientos, novela, historia, cosas que alimenten música bonita, gente bonita, videos bonitos, películas bonitas, ¿no? Y si a eso le meto un contexto espiritual de proyección y esperanza, unión y amor, entonces tengo un cuerpo sano, una mente sana y un espíritu fuerte, libre y comunitario. Entonces ya eso, o sea, lograr que yo pueda crecer para generar ese ejemplo es un trabajo que empieza desde las pequeñas cosas. Esto, vuelvo y digo, irradia mi entorno y ese va agrandando y esa es la forma como desde yo como persona. Ahora, yo como director, jefe, gobernador, Estado,
también tengo unas políticas que desarrollar que vaya en pro del bienestar de las cosas básicas de la sociedad, ¿no? Entonces, vienen todas las políticas de justicia, de empleo, vivienda, alimentación, cuidado de la ecología, cuidado de las fuentes de agua, etcétera. O sea, todo el espectro humano de lo que nos rodea para generar el bienestar. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, entramos entonces ya a la parte final del programa para que cada uno nos dé ya una conclusión final, de acuerdo a lo visto, Pablo Pichogni. Bueno, les confieso que este tema de la neurociencia me deja con muchas expectativas, porque finalmente uno siempre piensa en psicólogos y psiquiatras, nunca se imagina que el comportamiento tiene que ver con algo más superior a esas dos especialidades médicas. Pero indiscutiblemente el trabajo que tenemos que hacer en casa dentro de la construcción de la persona, de la sociedad, como bien lo decía el doctor Aldana, porque es que el crecimiento es desde el centro hacia afuera, que es lo que se va irradiando. Por eso es tan importante el crecimiento personal del individuo, el fortalecimiento de la familia, el fortalecimiento del entorno de barrio, de ciudad, para poder construir un mejor país. Esto tiene mucho por delante y muchas facetas para hablar. Yo le agradezco a Sandra y al doctor Aldana la claridad con la que nos hablaron, nos contaron y nos aterrizaron en esa necesidad de que realmente desde la neurociencia impulsar la educación de nuestros hijos para poder construir un mejor país. Gracias, Pablo. Sandra, tu conclusión final sobre el aporte definitivo de la neurociencia a la paz, y ojalá la paz total, que es un poco... Cuando uno empieza a entender cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro construye el pensamiento, no podemos seguir desconociendo esta realidad biológica. Nosotros tenemos un órgano que construye el pensamiento que se llama cerebro. Y el pensamiento es el que nos lleva a muchas acciones conscientes e inconscientes. Y la paz es una acción, es una decisión, es una elección, pero es una acción. Hay acciones de paz. La paz no solamente puede ser una retórica por allá, que todos aspiramos a tener algún día, hay unas acciones concretas que se deben hacer. Y cuando entendemos lo que hace el cerebro, nos empezamos a dar cuenta de que hay herramientas que nos pueden ayudar a aprender a convivir en sociedad y bienestar para todos. Son herramientas reales, herramientas prosociales, herramientas de conductas que van a mejorar la calidad de vida de absolutamente todos. Herramientas ejemplificantes, en donde yo voy a dar ejemplos positivos. ¿A mí de qué me sirve un niño que llega a la casa muerto del terror a entregar unas calificaciones para que los papás lo cojan a rejo y le digan que es un bruto que nunca va a aprender? Ese niño ya no puede vivir en paz. Ese niño ya está del otro lado de la cerca. Entonces, tenemos que empezar a acercar este conocimiento que ya tenemos de cómo se crea el pensamiento, de cómo se crea la mente, a herramientas funcionales concretas que se pueden meter en los pensums académicos, en los espacios de educación, en los espacios socializantes, para que los seres humanos, los colombianos por lo pronto, tengan la posibilidad de hacerlo diferente, de comenzar a hacerlo de una manera más empática, de una manera donde la conducta prosocial se premie, donde una cosa como que el vivo vive del bobo no sea una idea que ni siquiera se pueda tener presente. No sé si esto a mí me genera mucha angustia, porque yo lo veo y me preocupa. Y creo que no es suficiente hablar de paz como una idea por allá gaseosa, altruista y muy linda, sin volverla un set de herramientas concretas que ayuden a crear esos comportamientos.
dijiste algo muy importante, Juan Carlos, y es que la paz es una acción. Yo no puedo estar, general Pablo Chiprichogni, hablando y predicando de la paz total, desde el punto de vista axiológico, teleológico, epistemológico, y todo muy bello alrededor de esta filosofía, pero al día siguiente voy y me dicto un discurso divisorio y promulgo la lucha de clases y la violencia en redes sociales y tuiteo todo el día cosas de guerra dialéctica, pero hablo de que busco la paz total. Ahora se entiende por qué, Pablo, el tema de la paz total no ha sido, digamos, bien recibido en algunos sectores de la sociedad, porque la paz se debe hacer con el ejemplo. Profesor Juan Carlos Aldana, tus conclusiones. El micrófono. Lo abres tú. Sí, ya. No, decía que quería tomar esa última frase que acabas de decir, la paz se hace con el ejemplo. Desde el punto de vista neurofuncional, se ha visto claramente cómo las acciones de amor estimulan todos los centros de premio y todos los centros neuronales y cerebrales de satisfacción y de alegría. Definitivamente todos los actos de amor encienden eso y estimulan la creatividad, el desarrollo, la comunicación, la comunidad, etc. Hay una frase que dice, la caridad empieza por casa, ¿no? La paz empieza por casa. Los actos de amor empiezan por casa. O sea, cuando yo como persona me amo a mí mismo y hago las cosas para bienestar de mi cuerpo, de mi mente y de mi espíritu, es un acto de amor que me genera bienestar. Si además lo trasciendo a mi familia lo está viviendo, lo está sintiendo y está sintiendo esos estímulos que se transforman en sentimientos y grabación del hipocampo de situaciones de alegría y bienestar, y ahí lo va guardando. Si además ellos lo transmiten a otros, pues eso se sigue agrandando. Si yo en este caso, por decir algo, dirijo un programa de residencia a mis estudiantes, les transmito no solamente información, sino también motivación, estímulo y bienestar para el crecimiento como equipo, pues eso va a generar una sociedad dentro de ellos mucho más bonita. Y a lo mismo a los empleados, a los auxiliares, a los camilleros, a los tecnólogos, a todos los que están alrededor, si es estímulos de amor para generar crecimiento y desarrollo, va a haber yo creo esos estímulos y esas sensaciones de bienestar y de crecimiento individual y de grupo desde lo que yo estoy haciendo y desde cualquier área como ciudadano, cuando voy ayudo, cuando doy el paso, cuando limpio la calle, cuando, etcétera, etcétera. O sea, todos mis roles como ciudadano, papá, empleado, empleador, esposo, hijo, sobrino, padre, etcétera, cuando cada uno de esos roles tienen ese contexto de amor, voy a generar indudablemente todo lo que se ha demostrado por neurociencia, y es descubrir el agua tibia, y es que el amor genera bienestar y genera una comunidad sana y en paz, ¿no? O sea, finalmente desde la neurociencia estamos describiendo lo que los griegos ya describían filosóficamente, simplemente aquí se está confirmando científicamente. Entonces, descubrir el agua tibia, ¿no? Simplemente, ¿y cómo lo hacemos? Pues hay muchas formas, y tenemos las instrucciones también. Preguntémosle a Master Jesus, ahí está la respuesta. Empecemos por amar al prójimo como a sí mismo. Joshua, estás hablando de Joshua. No, bueno, ¿qué pasa en un barrio marginal, por ejemplo, donde y también en hogares de estratos altos puede haber una violencia alta en el hogar? De hecho, hay bastante. Y lo que pasa es que no se habla de eso, Carlos, pero mira, hay algunos hogares en Colombia donde los niños jamás han sentido un abrazo de su padre. Terrible. Es a nivel mundial y es mundial y sobre todo en los países del norte sí que está marcado eso. Pueden tener todo el dinero. Además. Pero es gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Y hay herramientas. Hoy en día sabemos lo que se puede hacer. Por ejemplo, yo les voy a dar un tip.
un tip mínimo que los que están escuchando este chat, esta conversación, este conversatorio hoy, cojan 5 minutos del día, no necesitan más, 5 minutos del día, a la hora que quieran, y siéntense a pensar conscientemente en todo lo que salió bien. Eso es un ejercicio cognitivo de psicología positiva para producir oxitocina. Y al final, agradezcan por eso. 5 minuticos diarios, no más. Todo lo que salió bien. Llegué a tiempo al trabajo, me comí un desayuno delicioso, me vestí con una ropa que me gusta, me bañé delicioso, el shampoo había suficiente, no había mucho tráfico. 5 minuticos de todo lo que salió bien, porque contraintuitivamente estamos tan contaminados de lo que nos sirve, de lo que no tenemos, de lo que no somos, de lo que necesitamos, de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Que no somos ya capaces ni siquiera de pensar conscientemente en la cantidad de bendiciones sencillas, naturales, que tenemos como seres humanos. Bueno, Cofrades, qué conferencia tan valiosa. Pues lo único que puedo pedirles a ustedes es que nos demos un abrazo fraternal, por ahora los 4, y que este abrazo se extienda hacia toda nuestra audiencia, hacia a quienes vayan a ver el programa en estos días. Más adelante vamos a divulgarlo ampliamente en nuestras redes sociales. Gracias, Gilberto, por ese abrazo. Nos está viendo desde La Guajira Sandro Bermúdez, un coordinador de Nuevo Liberalismo. También le damos un abrazo a todas las personas que hicieron política, de los que la hicieron sanamente, de quienes nos van a gobernar, que tengan en cuenta que hay personas en los hogares colombianos que pueden estar sufriendo, y desde el punto de vista cognitivo, neuronal, desde el punto de vista del acceso a la educación y desde el punto de vista cultural, nos hace falta seguir construyendo este tejido social. Muchísimas gracias. Recuerden que lo dijimos en Sapiens y por favor saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias, panelistas. Gracias, Carlos. Chao.